Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Les saluda el profesor Eber Pérez para una nueva sesión en nuestra clase virtual. Bien, el tema a desarrollar del día de hoy vendría a ser tildación general. Y esto para ustedes, estimados estudiantes del quinto de secundario. Espero que sea muy entendible. Este tema lo estamos repitiendo cada vez, ¿no? En este caso cada año lo estamos realizando y espero que sea un tanto más simple en la parte de la aplicación, en la parte práctica. Entonces veamos en qué consiste. Bien, vamos a hablar de tildación general. Recuerden, queridos estudiantes, que si nosotros hablamos de la tildación general, significa que en el español, la lengua que nosotros empleamos, hay, según su clasificación, 4 tipos de palabras. Es decir, según el acento hay 4 tipos de palabras, hay 4 posiciones de acentos. A eso le llamamos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, estos términos o estas palabras necesitan de una regla especial para que puedan tildarse y a la vez no. Por eso nuestro español, queridos estudiantes, se considera una de las lenguas más complicadas de hablar o pronunciar. Entonces veamos en qué consiste la tildación general. Dice, son palabras agudas u oxítonas, ¿no? ¿Qué son las palabras agudas u oxítonas? Solamente vamos a ver por la posición de su acento. Es decir, si esto fuera una palabra de 4 sílabas, acá tuviéramos, ¿no?, 4 sílabas, y les sugeriría que ustedes cuenten a partir de esta última sílaba y cuenten, ¿no?, para este lado izquierdo, y sería pues 1, 2, 3, 4, es decir, primera posición, segunda posición, tercera posición y cuarta posición. Ojo, de esta parte no van a contar del otro lado. Entonces, se llama palabras agudas o oxítonas cuando la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba o primera posición. Ojo. Entonces, podemos tener mantel, mire su acento en la última sílaba, pero profesor, ¿no deberían llevar tilde? No necesariamente, ojo, que las palabras agudas o oxítonas pueden llevar tilde, como también no llevan tilde. Por ejemplo, servir o por ejemplo, terminé. Entonces se dan cuenta que acá la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, por tanto estas palabras son consideradas agudas u oxítonas. No importa si llevan o llevan tilde, ojo. Ya simplemente es por el acento en la última sílaba. Recuerden, chicos, que no necesariamente debe tener también 4 sílabas. Puede tener 2 sílabas a más, pero tampoco puede ser un monosílabo. Siguiente, ¿cuándo llevan tilde estas palabras agudas? Dice, se tildan cuando la palabra termina en NSO vocal, es decir, en A, E, I, O, U, como quieran llamarlo. Entonces, mira, solo se tildan si es que esa última sílaba termina en NSO vocal. Por ejemplo, ciprés termina en S. ¿Qué más? Ramón termina en N. Acción termina en N. Colibrí termina en una vocal. Jugué termina también en una vocal. Café termina también en una vocal. Pero, jóvenes, ustedes primeramente deben ubicar la sílaba tónica. Primero, luego recién se comprueba la regla. Ojo, muchos de ustedes tildan, se van, ¿no?, de frente a la regla y están buscando la N y la S. Y muchas veces acaba la palabra en NS, pero el acento está en la otra sílaba, entonces igual lo tildan. Eso es un error. Primero es la ubicación del acento y segundo recién es la regla de tilde. ¿Correcto? Bien, veamos la segunda parte. Dice, palabras graves, llanas o paroxítonas. Esos son sus 3 nombres que se le puede conocer. A ver, ¿cuándo se les dice que son graves? Cuando, en este caso, miren, la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba o llamada también segunda posición. ¿Estamos de acuerdo? Primera, ahora es en la segunda posición. Es decir, la sílaba tónica tiene que estar en esa posición para que se llame grave, llana o paroxítona. Por ejemplo, unidos. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Está en la segunda posición. Unidos. Dice maestro. ¿Dónde está? En la segunda posición. Sacrificio. ¿Dónde está?
en la segunda posición, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo llevan tilde estas palabras. Dice llevan tilde en cualquier, ¿no? ¿no? Se tildan en cualquier consonante, o sea, si termina la última sílaba en cualquier consonante, excepto NSO vocal. Es decir, las palabras graves son el antónimo de las palabras agudas, ¿no? Las agudas se tildaban cuando acababan en NSO vocal, en cambio las graves se tildan cuando no terminan en NSO vocal, pero sí pueden acabar en otras consonantes, excepto estas, ¿no? Por ejemplo, folder lleva tilde, primero porque su acento está en la segunda posición. Segundo, lleva tilde porque esta termina en una R. No es que termine la L por si acaso, sino es la última sílaba que debe terminar. Por ejemplo, árbol, ¿no? Aquí está, termina en L y lleva tilde en la segunda posición. El cráter, te das cuenta, lleva tilde porque la última sílaba acaba en R, es otro consonante, ¿verdad? Oscar pasa lo mismo. Cáliz acaba en Z y esta lleva tilde porque ahí está el acento, la mayor fuerza de voz. O la palabra fácil, ¿no? Igualmente lleva tilde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La tercera o el tercer tipo de tildación general es las palabras esdrújulas o proparoxítonas. A ver, ¿cuándo llevan tilde estas? Ahí está. La mayor fuerza de voz se encuentra en este caso en la antepenúltima sílaba o también tercera posición, ¿verdad? Primera, segunda, tercera posición. Por ejemplo, la palabra, ¿no? Tónico. Miren, la posición es primera, segunda, tercera posición. Mayor fuerza de voz, tónico. Igual, cápsula, ¿no? Primera, segunda, tercera posición. Lágrima, primera, segunda, tercera posición. Y si se dan cuenta, mira, todas llevan tilde, ¿verdad? Ahí, en este caso, la regla de tildación significa cuando llevan tilde estas palabras esdrújulas, se tildan sin excepción, siempre. El único requisito es que la mayor fuerza de voz se encuentre en la antepenúltima sílaba o la tercera posición. Por ejemplo, cáscara, ¿no? Monólogo, trópico, único, rápido y obstáculo. Miren, dense cuenta en qué posición están todas las tildes. En la tercera, mira, primera, segunda, tercera, tercera, tercera. Mira, se dan cuenta, todas están en la tercera posición. Entonces, llevan tildes todas sin excepción, no importa si acaben en N, S o vocal o en cualquier consonante, no importa. El único requisito es que la mayor fuerza de voz se encuentre en la tercera posición o antepenúltima sílaba. Ahora veamos el último tipo de palabras llamadas sobreesdrújulas o la preproparoxítonas. ¿Cuándo llevan tilde? Recuerden que tenemos nuestras 4 sílabas, ahí está. Miren la posición de la sílaba. Se encuentra la mayor fuerza de voz en la trasante penúltima sílaba o también llamada cuarta posición. Entonces veamos, recuérdenmelo. ¿De dónde está la posición? En la cuarta, primero, segundo, tercero, cuarto. Ojo, y también mucho cuidado acá, que las palabras sobreesdrújulas se forman generalmente por la unión de un verbo más los pronombres enclíticos. En este caso tenemos, miren, los pronombres enclíticos y proclíticos. En este caso serían pronombres proclíticos nada más, ¿no? En este caso, miren, el verbo está recuerde. Me y lo vendrían a ser pronombres, ¿no? Ahora, si le quitamos estos dos pronombres me, quedaría recuerde. Recuerde sería una palabra grave y no debería llevar tilde, pero como le hemos añadido dos pronombres, ya serían 4 sílabas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Aquí está la cuarta posición y lleva tilde. Lo mismo pasa entrégaselo. Entregue es el verbo, se y lo son 2 pronombres. Llévatelo, lo mismo. Lleva sería el verbo, en este caso. Y te y lo ya serían pronombres. ¿Y cuándo se tildan, profesor, estas palabras? También se tildan sin excepción. El único requisito es que estén en la cuarta posición o tras antepenúltima sílaba, como esto, por ejemplo, cómpraselo, regálamelo, ¿no? Devuélvaselo. ¿Te das cuenta? Cuarta posición, primera, segunda, tercera, cuarta, cuarta, cuarta. Bien, otros tipos, vamos a ver otros casos, por ejemplo, las palabras adverbializadas. ¿A qué se refieren cuando llevan o cuando son palabras adverbializadas? Dice que es la unión del término mente, ojo, esa palabrita mente, a un adjetivo.
¿no? Ahora, ¿y cuándo se tilda, profesor? Se tilda si tuviera el adjetivo inicial, una tilde, lo conserva. Y si no lo tuviera, simplemente no se pone. Miren, ejemplo. Esto es bien claro a veces en un examen de admisión, queridos estudiantes. Miren, si la primera palabra cortés lleva tilde y la unimos con el término mente, ¿qué va a suceder? Que el segundo término también, ¿no? En este caso lo va a llevar, miren acá, cortésmente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la regla, que si el primer término adjetivo lleva tilde y se une con la palabra mente, conserva su tilde. Ahora, mire, ¿qué pasa acá? Heroica más mente. Heroica, por ejemplo, no lleva tilde. Y si le aumentamos mente, tampoco va a llevar tilde, miren, heroicamente. Pero el profesor, el acento en este caso, ¿dónde está? En el término mente, heroicamente. ¿Te das cuenta? Heroicamente. Aquí ya no es cortésmente, sino es simplemente cortésmente. ¿Te das cuenta? Entonces la regla es que si tiene la primera palabra tilde, conserva. Y si no tuviera, no tiene tilde. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, difícilmente. ¿Difícil qué pasa? Profesor, lleva tilde la palabra difícil. Y si le aumento mente, conserva su tilde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Palabras fusionadas. ¿A qué se le llaman palabras fusionadas? A veces se fusionan 2 o 3 palabras y muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo llevan tilde estas? Estas palabras se someten a la regla general de tildación. Solo queda el acento en la última palabra. Eso grábenselo muy bien. Si se unen 2 palabras diferentes, el acento queda de la última, no de la primera. Por ejemplo, tenemos el término decimoquinto. Mira, décimo lleva tilde, pero la palabra quinto no lleva. Y si le unimos, ¿quién debe mantener su acento? Es la última palabra. Por tanto, sería decimoquinto. El acento vendría en esta parte. Y si es en esta parte, profesor, ¿por qué no lleva tilde? Porque sería una palabra grave y una grave acabada en vocal no debe llevar tilde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y desaparece obviamente pues el acento del primero y se queda solamente el último. Otro, miren, antisísmica. ¿Qué pasa acá? Tenemos anti y el término sísmica. Sísmica sí lleva tilde porque es esdrújula, miren. Primera, segunda, tercera posición. Y cuando lo uno, como dice que la regla, la última mantiene su acento, entonces sigue manteniendo su tilde, ¿no? Antisísmica. No cambia en nada. Ahora, por ejemplo, tenemos la palabra decimoséptimo. Ambos llevan tilde. Décimo más séptimo. Y al unirlo, ¿qué pasa? El primero pierde, el segundo mantiene. Seguimos en la regla, ¿verdad? El último mantiene. Decimoséptimo. O por ejemplo tenemos 10 más 6. Ninguno de ellos lleva tilde. 10 ni 6. Pero si lo uno se convierte en que, miren, 16. Es decir, ya no es un monosílabo. ¿Por qué estos no llevan tilde? Profesor, por ejemplo, la 6, ¿por qué no lleva tilde si acaba en S? Porque es un monosílabo. Y los únicos monosílabos que llevan tilde son 8 palabras, más no otros términos. Pero si yo le uno, ya se convierte en más de 2 sílabas y ya puedes someter a la regla general de tildación. Pasa lo mismo con 22, por ejemplo. 20 no lleva tilde. 2 tampoco lleva tilde. Pero si lo unes, ¿qué sucede? 22. Ahí sí se transforma en un bisílabo y entonces ya tiene que someterse a la regla general de tildación. Muy bien. Ahora veamos palabras con enclítico. Esto se refiere generalmente a lo que habíamos mencionado en las palabras sobre esdrújulas, cuando estos pronombres mete, senos, os, lalas, leles, lolos, no, esos son los pronombres, se unen a un verbo, lo que habíamos dicho en las palabras sobre esdrújulas, y se someten a la regla general de tildación. Ojo, no todos los que se unen estos pronombres van a llevar tilde. Recuerde que puedes unir 2 pronombres o si quieres un solo pronombre. Por ejemplo, acá dice biósenos. Bio del verbo ver, se y nos ya son pronombres que lo he tomado de esta parte. Ahora, si lo uno, biósenos, mira, si lo desfragmentamos sería primera posición nos, segunda posición se y bio, tercera posición. Entonces ahí está la mayor fuerza de voz, entonces significa que es una palabra esdrújula, por tanto debo tildarlo. Ahora, ¿qué sucede si uno dio más me, dio del verbo dar y me un pronombre?
¿Qué sucede? Miren, aquí ya no lleva tilde. ¿Por qué? Si yo lo uno, en este caso, tendría solamente dos sílabas. Diome. ¿Y dónde está la mayor fuerza de voz? En dio. ¿Y por qué no lleva tilde, profesor? Porque se transformaría en una palabra esdrújula, mejor dicho, grave. Y las graves acabadas en vocal no llevan tilde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si lleva tilde la primera o el verbo mató, macé? Miren, ya no va a decir matóse, sino simplemente es matóse. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En to. Y profesor, ¿por qué perdió su tilde? Porque si desfragmentamos esto serían tres sílabas, matóse. Y este to sería palabra, en este caso, grave, ¿verdad? Y si es grave y terminada en C, no lleva tilde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede llevar tilde también cuando sea en el tipo de sobresdrújula, ¿no? Sobresdrújula. Bien, palabras unidas por guión. Algunos seguramente se están preguntando si, profesor, la palabra guión lleva tilde o no lleva tilde. Bueno, pueden considerarlo con los dos, ¿no? Si desean con tilde y si desean sin tilde. Esta acepta, normal, o sea, no pasa nada. Bien, ¿cuándo llevan tilde? Estas se consideran independientes cada una y se someten a la regla general de tildación. Es decir, el guión no impide nada, simplemente está allí como parte de una regla, pero eso no significa que debe intervenir en la tildación. Simplemente a los dos términos le agarras por igual. Por ejemplo, tenemos académico, social. La palabra académico lleva tilde, social no. Entonces, allí no hay nada, o sea, no tengo que unir, simplemente es el guión que les une. Físico-químico, ¿no? Le tengo que someter por separado. Físico, profesor esdrújula, química también esdrújula, entonces ambos llevan su tilde. O, por ejemplo, peruano-alemán. Peruano no lleva tilde, alemán sí, porque se somete a la regla de tildación general, es decir, es una palabra aguda. O, por ejemplo, tenemos teórico-práctico. Teórico lleva tilde y práctico también lleva tilde. Es decir, ambos pueden llevar tilde si desean uno de ellos, si desean los dos, si desean el último. O sea, aquí ya es por cuestión de cada uno, o sea, cada palabra. Entonces, consiste simplemente en que debemos identificar en cada término. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Espero de que haya sido comprensible y de su agrado nuestra clase. Bien, me despido y hasta la siguiente sesión. Nos vemos.